Hola a todos, bienvenidos. Vamos a ver las pipetas aforadas, características y uso. Normalmente en el laboratorio necesitamos medir volumen con gran precisión y exactitud. Las pipetas aforadas nos permiten esa cuestión. Se denominan materiales volumétricos por ello. Cuando tomamos una pipeta, como la que está aquí en la figura de 25 mililitros, algunas cuestiones que están ahí escritas son, por ejemplo, el fabricante o la marca registrada por este, el volumen nominal, el límite de error o tolerancia a la unidad de volumen, en este caso mililitros, también se puede ml mayúscula, la denominación de la norma, en este caso tenemos que es la ISO, y el número también, el país de origen, la temperatura a la cual se hace referencia al material o fue calibrado, el tiempo de espera y el tipo de ajuste. También la clase. Vamos a hablar de cada una de estas cuestiones en adelante. Tenemos dos clases según la exactitud, que es la A y la B. Dentro de la A está A y AS. Entonces, la clase A designa el mejor material con la mejor exactitud. La S significa un vaciado rápido, esto es para pipetas y buretas. Esto es una cuestión ya de marca. Y la graduación, generalmente cuando hay líneas, abarcan por lo menos el 90% del perímetro. Y en la clase B es un poco más corto. Tenemos que en la clase B, el material volumétrico de esta clase está disponible en vidrio o en plástico. Para la clase B en general se acepta el doble de los límites de error, esto es muy importante, que para la clase A o AS. Los aparatos de medición de la clase B con ajustes por vertido, o sea EX, no tienen tiempos de espera especificados. Entonces en la clase A normalmente el doble de los límites de error de la clase A y AS. Y la graduación, las divisiones largas de la escala, abarcan aproximadamente del 20 al 40%. Recordemos que para la clase A era el 90%. Las clases aparecen entonces inscritas en los materiales y vemos que, por ejemplo, en este caso, el límite de error o tolerancia en la clase B es 0.30, mientras que la clase A es un poco menor aquí para balones aforados. Tenemos aquí una tabla donde están las tolerancias de las pipetas volumétricas. Por ejemplo, una de las comunes es la de 10 mililitros. Si es de clase A, es 0,002 mililitros. Si es de clase B, es 0,04. Es más o menos este valor entonces en la medida del volumen. Notamos que en todos los casos la clase B tiene un error máximo, una tolerancia el doble que la clase A. El tiempo de expulsión. En el material volumétrico con ajuste para verter, que está con EX, se puede indicar el tiempo de vaciado sobre la superficie del material. Por ejemplo, si aparece EX más 15S, significa que después del vaciado completo debe esperarse en 15 segundos para que el líquido remanente salga. Eso es muy importante a la hora de utilizar el material, ya que el fabricante garantiza que la medida del material sea la que él especifica si se espera ese tiempo. Entonces la marca S significa que es de vaciado rápido, como hemos dicho. Tenemos entonces el tiempo de espera y también el tiempo de vertido. El tiempo de vertido se define el periodo de tiempo necesario para el descenso libre del menisco, vertido de agua por la fuerza de la gravedad, desde el aforo superior hasta el aforo inferior de volumen o hasta la punta del aparato. En los aparatos volumétricos de la clase AS, a estos debe sumarse el tiempo de espera especificado. Y el tiempo de espera es el tiempo de espera que comienza en el momento en el cual el menisco permanece quieto a la altura de la marca del volumen inferior, o sea, la punta, y el tiempo de espera se escurre en estos restos de líquido de la pared del vidrio. Digamos, es un tiempo para que lo que queda adherido baje y se haga parte pues de lo que se ha vertido. Características muy importantes de los materiales es que aparecen como IN o EX, IN o EX. IN significa la cantidad de líquido contenido corresponde exactamente al volumen indicado sobre el aparato. A este tipo de aparatos volumétricos pertenecen, por ejemplo, las probetas graduadas, los matajes aforados y las pipetas capilares hasta de 200 microlitros. Y el ajuste EX, la cantidad de líquido vertida, corresponde exactamente al volumen indicado sobre el aparato. La cantidad de líquido que permanece adherida a la pared del vidrio debido a la aumentación se tuvo en cuenta al realizar el ajuste. A este tipo de aparatos volumétricos pertenecen, por ejemplo, las pipetas graduadas, las pipetas aforadas y las buretas. Importante entonces aquí, si yo tengo un material EX, por ejemplo, una pipeta aforada, pues la cuestión es que el fabricante tuvo en cuenta que una parte quedó adherida. Entonces, si la pipeta es de 10 mililitros aforada, pues seguramente cuando uno mide va a tener un poco más de 10, ¿sí? Porque hay una parte adherida a la superficie. Pero cuando se deposita el volumen acá, el fabricante va a garantizar que salen 10 mililitros. Mientras que si es IN, por ejemplo, en un vaso, podría tomarse el ejemplo, si el vaso es de 200, pues realmente uno va a depositar un poco menor, aunque un vaso no es un material volumétrico,
digamos, va a depositar 198, porque se debe descontar la parte que queda adherida al material. El uso de una pipeta forada, entonces el llenado. Llenar la pipeta utilizando un auxiliar de pipeta, el que se conoce como pipeteador, hasta sobrepasar la marca del volumen deseado. Entonces ir por arriba de la línea de afora. Limpiar el exterior, entonces se saca la pipeta aquí y se limpia el exterior porque está pues untado de la sustancia o del líquido. Ajustar el menisco, esta es una cuestión que requiere práctica. Cuando uno empieza a utilizar una pipeta, pues lo bueno es hacer más de una actividad de esas para coger práctica respecto al uso, por ejemplo, del pipeteador, o si se puede ajustar con el dedo mucho mejor. Quitar la gota restante en la punta, entonces al final con un paño, ¿sí? Porque queda sustancia adherida. Y el vaciado, mantener la pipeta en posición vertical, colocar la punta de la pipeta contra la pared interna, esto es importante, de un recipiente de recogida que se mantiene inclinado y dejar salir el contenido. No apartar la punta de la pipeta de la pared. Tan pronto como el menisco aparezca, quieto en la punta, empieza el tiempo de espera, 5 segundos. En este caso es el tiempo que se ha colocado ahí porque es un material AS. Una vez transcurrido el tiempo de espera, llevar la punta de la pipeta aproximadamente 10 milímetros hacia arriba contra la pared del recipiente y desprender la gota. Al hacerlo se verterá un poco más de líquido. Pues aquí se recomienda, por ejemplo, no soplar este tipo de material para sacar la gota. Este proceso que está aquí descrito sería el más adecuado. Nota: la pequeña cantidad de líquido que permanece dentro de la punta no debe añadirse a la muestra, por ejemplo, por soplado, como decíamos, ni tampoco ingresar al recipiente. La pipeta ha sido ajustada teniendo en cuenta este volumen de líquido residual. Aquí hay un esquema de más o menos cómo se utiliza la pipeta forada. Lo más recomendable es ver ese esquema, pero estar utilizando la pipeta. Con el solo esquema no es posible coger práctica en el uso de este tipo de materiales. Finalmente, entonces, si tenemos una pipeta aforada de este estilo, pues la idea es reconocer todo lo que está escrito dentro del material y saber utilizarla muy bien. Lo mejor para ello, como dije, es la experiencia. Utilizar más de una vez la pipeta. La primera vez que se usa, seguramente no se completa bien el volumen, no se llena bien, no se limpia, bueno, no se tienen en cuenta las recomendaciones que hemos mirado antes. Y algo muy importante es que si el volumen dice 25 mililitros, cuando uno consigna en el cuaderno, va a consignar entonces 25,00 mililitros más o menos 0,03 mililitros, ya que la tolerancia o la incertidumbre que está escrita es 0,003. Entonces la cuestión es que aquí debe coincidir la segunda posición decimal con la posición del 3. Vemos que de esta forma son 4 cifras significativas las que dan cuenta de la escritura de este volumen. Importante eso a la hora de ir a hacer los cálculos, por ejemplo, de una densidad. Bien, con esta información espero sea útil y nos vemos en un siguiente tema.